Bueno, les comento que vamos a seguir un poco con la modalidad de lo que yo medio en chiste, pero también en serio, siendo que las clases tienen que ser un poco más cortas, traté de, como comunicación es un tema que compartimos, igual que vamos a compartir grupos con ciencia y educación en la importancia que le damos, ¿no? Decidí como, en vez de darle las dos clases a los dos, fui dando una clase más especialmente a un grupo y después al otro. Entonces, bueno, dimos con ciencia de educación el modelo matemático, dimos con ustedes el modelo lingüístico. La vez pasada en comunicación con ellos traté de dar el discurso, pero quedó bastante incompleto. Entonces vamos a ver si mañana termino de completarlo de discurso con ellos o arranco con grupo, eso lo veremos. Pero de cualquier manera es cierto también para ustedes, para que no se preocupen tanto, que lo de discurso no les interesa a ustedes por su carrera, no les interesa tanto como por ahí pueden pasar con ciencia de educación, que me parece que tenemos que saber cómo se forma la opinión pública. Bueno, me están diciendo que tengo a alguien en la lista de espera. Vamos a ver si lo dejamos entrar. Pero Wanda volvió a entrar. No se pudo renombrar. No. Wanda salió y volvió a entrar ante la dificultad de lo que yo le planteé de cosas. Wanda, ¿entraste? Sí, sí, gracias. No pudiste renombrarte, tuviste que salir y volver a entrar. Sí, no encontré la opción. Bueno, está bien, la próxima vez la practicamos si querés, porque bueno, pero no es problema, pero bueno, es importante sí que entre con el nombre porque es una de las cosas que nos plantean para que no tengamos algún problema, esos problemas que se estuvieron contando con el Zoom. Tiene que ver con el hecho de que uno sepa que todos los que están fueron invitados, por decirlo de alguna manera. Bueno, estaba entonces contándoles que dimos cómo fuimos repartiendo el tema de comunicación y ahora vamos a entrar en el modelo psicosocial. Y el modelo psicosocial, espero que más allá de que no di las clases con todos, hayan ustedes ido teniendo tiempo de ver los videos, los otros. Yo creo que se los he pasado para que los puedan ver, pero eventualmente, pero de alguna manera se acuerdan de los tres modelos, el modelo matemático, el modelo lingüístico y antropológico, y el modelo psicosocial. Y el modelo psicosocial, ya les dije en el momento de la clase, les decía que el modelo psicosocial es un modelo en el cual la palabra comunicación es equivalente a la palabra interacción. O sea, es igual. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque, por ejemplo, una persona que escribe un libro es un mensaje de ida, no hay necesariamente ida y vuelta. La ida y vuelta se da por otras razones, porque hay gente que pregunta, se hacen las presentaciones de libros para que ver de alguna manera, y la feria del libro, que son lugares de encuentro con los autores para ver cuánto impactó ese libro de alguna manera, pero no hay un ida y vuelta. Y en cambio en la comunicación psicosocial es una comunicación que se da cuando se comparte espacio. Tiene que haber un compartir lugar y tiempo con otras personas, para que haya comunicación intrapersonal. Para que haya comunicación psicosocial, que es una comunicación intrapersonal. ¿Correcto? ¿Cuáles pueden ser los ámbitos de esta comunicación psicosocial? Los grupos, la familia. Puede que en cierta forma y hasta cierto punto las instituciones. No con toda la institución compartimos tiempo y espacio, pero sí hay lugares de compartir tiempo y espacio. Bueno, ¿y de dónde salió esta idea de quién fueron los que empezaron
a charlar sobre esto. Nosotros tenemos de alguna manera, Pichón Rivière se lo reconoce por haberle prestado atención al grupo y a la familia. En verdad, Pichón Rivière el primero que le prestó atención fue a la familia, porque él estaba en una guardia de un hospital psiquiátrico y empezó a darse cuenta que cuando iba un paciente para internarse, había ciertas características comunes entre los que iban, entre las familias que lo llevaban y los pacientes que eran llevados. Y entonces se empezó a preocupar por esta cuestión de la familia al momento de la internación de los pacientes mentales. Y empezó y sacó una serie de conceptos sobre las familias que los vamos a rever cuando lleguemos a familia, pero eventualmente lo fundamental es que él empezó a pensar en las interacciones por la familia por un lado. Y después, ¿cuál es el otro problema que tuvo? Él, en un momento dado, hubo una huelga ahí en el hospital donde trabajaba, de enfermeros. O sea, los enfermeros dejaron de asistir a los pacientes. Y él era médico residente, médico de guardia, entonces tuvo que hacerse cargo de todo. ¿Y cómo podía hacerse cargo de una sala de 100 o 100 y pico de personas que tenían por lo menos 2 o 3 enfermeros trabajando? Y empezó a hacer asambleas terapéuticas. O sea, él hacía una reunión diaria en las cuales se organizaban las tareas para todo el día. Y en esta repartija de tareas, los pacientes que estaban mejor se hacían cargo de algunas funciones con los pacientes que estaban un poco peor. Y bueno, y él en este contexto se dio cuenta cuando terminó esta huelga que los pacientes habían mejorado mucho su salud mental a partir de estas asambleas. Y entonces él empezó a prestarle atención, va a ser uno de los que va a tratar de plantearse las asambleas terapéuticas como tipo comunidad terapéutica, que ese modelo se dio fundamentalmente en Inglaterra, el modelo de la comunidad terapéutica para los pacientes mentales. Él incorporó algunas de estas cosas, pero fundamentalmente también se dio cuenta que los pacientes no se deterioraban tanto por la enfermedad como por las situaciones del tratamiento. El modelo hospitalario los deterioraba tanto como la enfermedad. Y estas y otras cosas son las que después empezaron a hacernos pensar en la posibilidad de los modelos de tratamiento que no sean las internaciones, que no sean los depósitos de salud mental, la exclusión social del enfermo mental, que es lo que producen los hospitales psiquiátricos a veces. Pero bueno, volviendo un poco a la idea y después recién empezó a preocuparse por los grupos, porque en un momento dado Pichón se preocupó por las situaciones de psicosociales graves. Por ejemplo, la pandemia seguro hubiese sido una muy importante ocasión de trabajar lo psicosocial para Pichón Rivière, porque bueno, él trabajó con inundaciones, trabajó con terremotos, cómo reaccionaba la comunidad ante estos hechos. Hoy en día casi todos usamos mucho el modelo israelita de tratamiento de las crisis psicosociales, pero Pichón Rivière fue uno de los que se preocupó hace muchos años de estos temas. Bueno, pero en el mismo tiempo que Pichón Rivière tenía estas preocupaciones y producía alguna teoría sobre lo psicosocial. Profe, lo interrumpo un segundo. Diga, ¿Está pasando algo, alguna filmina o algo? ¿no ves nada? No. ¿Nadie ve Y nada? creo que mis compañeros tampoco. Yo la No, tengo yo acá. tampoco veo algo. Vos sabés que lo que no sé, No, profe, no se ve. es raro porque la tengo puesta. A ver. ¿Ahí me ven a mí en la pantalla? Sí, sí. Sí, profe. No entiendo por qué no pasa la filmina. A ver, pará. A ver. Ah, ya sé por qué. Pará. ¿La ven ahora o no? Yo todavía no. No, no se ve. A ver, pará. Ya me imagino que me mandé una... me olvidé un paso, me salté un paso. ¿Ahora? ¿Ahora No, se ve? o por lo menos yo no. No, no se ve. No se ve, profe. Qué cosa extraña. A ver, esperen un minutito.
Bueno, esperen un poquito que voy a parar la grabación. Espero que a partir de esto no se nos vaya. ¿Ahora se ve? Sí, profe. Listo. Sí. Entonces, sí, seguimos. Bueno, estaba terminando de contar el hecho de que en el mismo tiempo que Pichón se preocupaba por estas cosas, en Estados Unidos, sobre la costa del Pacífico, había gente que se dedicaba al adiestramiento de los mamíferos mayores, de las ballenas, de las focas, de los osos marinos. Y resulta que, bueno, en esos adiestramientos, en determinado momento, interesan a unos psiquiatras que estaban por ahí, uno de ellos era Waslavic, que les pasaba una cosa medio extraña. Cuando a una foca, por ejemplo, se la estaba adiestrando que se premiaba por una conducta esperada, entonces se premiaba hasta que la foca incorporaba la conducta. Se la dejaba pasar 1 o 2 días de que haya incorporado la conducta y se cambiaba el premio, se alteraba totalmente. Se empezaba a buscar otro objetivo, pero contradictorio con el objetivo que se había logrado en la conducta anterior. Entonces se la volvía hasta que lo volvía a aprender y después se volvía a cambiar. Y entonces en determinado momento encuentran que las focas adiestradas con estas conductas que eran contradictorias, en determinado momento realizaban realizaban un conjunto de conductas que parecían como si fuera un estado de locura, de alguna manera. Y entonces, bueno, hacían como esa cuestión que era como una locura y bueno, hasta que se calmaban nuevamente. Entonces, bueno, esta gente empezó a preocuparse y empezó a vincular, estos que eran psiquiatras, la cuestión de que la locura en una de esas se incluía porque la comunicación educativa era contradictoria. Empiezan a preocuparse o ver la enfermedad mental desde la perspectiva de la comunicación. Estos autores son los que dan lugar al nacimiento de lo que se van a llamar las terapias familiares en Estados Unidos, de los cuales uno de los enfoques así interesantes o que se divulgó fue los de las teorías comunicacionales, ¿no? Y bueno, ellos entonces empezaron a preocupar por la comunicación de cualquier humana, pero les cuento que hasta los periodistas usan el libro de Waslavic para aprender la comunicación humana también, aunque después no es la que van a usar necesariamente en la comunicación de masas. Entonces, bueno, por ejemplo, una de las cosas que se planteaba, por ejemplo, un ejemplo de los que da Waslavic en el libro, y que creo que en una de esas, si ustedes tienen que ver los capítulos, capaz que está este ejemplo, no me acuerdo si están los capítulos que nos interesan, pero dice, por ejemplo, el papá de un esquizofrénico le dice al paciente, vamos a ir a comprar una corbata. Y entonces dice, bueno, vos vas a elegir la corbata que a vos más te guste, le dice. Y cuando él estaba eligiendo, dice, la que mejor te queda es la azul. Entonces, Waslavic analizaba esto como una comunicación contradictoria, porque por un lado decía, elegí la que vos te guste, pero después le decía, a mí la que más me gusta y mejor te queda es la azul. Es en 2 niveles lógicos distintos, la comunicación era contradictoria. Entonces, bueno, una gran cantidad de estudios se empezó a realizar por el lado de la teoría de la comunicación humana de Waslavic. Y Waslavic fundamentalmente se va a caracterizar, y fíjense que dejé una filmina en blanco porque me di cuenta recién reviendo las filminas antes, preparando la clase, que un error que cometimos al preparar estas filminas es que nunca puse los 5 axiomas de la comunicación, ¿no? Así que me debo después completar estas filminas con los 5 axiomas mencionados. ¿Por qué axiomas? Porque los axiomas son como principios de una teoría
Este axioma, por ejemplo, la imposibilidad de no comunicar, es como fácil de entenderlo o de probarlo fácticamente nosotros revisando cosas que conocemos. Pero podemos decir, los axiomas de una teoría no se pueden probar inmediatamente. Más bien, se enuncian los axiomas, que son los principios constitutivos de la teoría, y si llegan a funcionar, se aceptan. Si la teoría funciona, se acepta, pero no se pueden probar uno por uno. Por ejemplo, los axiomas de la teoría de Einstein no se pueden probar uno por uno. Y cuando se aprobó la teoría de Einstein, aún no había el único axioma que se probaba con la teoría de Einstein era que la luz no tenía diferencias midiéndola de distintas formas en la Tierra. Y se suponía que la velocidad de la Tierra tenía que aumentarlo o disminuirle, si lo hacían, medían para un lado o para el otro. Pero bueno, esta disrupción en la ciencia fue lo que llevó a Einstein a escribir la teoría de la relatividad, ¿no? Pero cuando escribió la famosa fórmula Einstein de energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, no había ninguna posibilidad de probarlo en esos momentos, en ellos. Entonces, bueno, en este caso también, y ya hablamos también, por ejemplo, de alguna manera que la teoría de Freud no es fácil de probar, sus principios no son probables de por sí. Uno empieza a encontrar sectores de la realidad que se explican con la teoría del gozo. No hay nadie que quiera entrar, ¿no? Porque recién me hizo un movimiento. No hay nadie que esté afuera. Bueno. Bueno, entonces yo les decía que la teoría esta de psicosocial va a decir que las relaciones humanas tienen 5 axiomas para entenderlos. Entonces va a decir que el primer axioma es que es imposible no comunicar. ¿Qué les parece este axioma? A ver qué les suena. ¿Lo conocen? ¿No lo conocían? ¿Lo conocían este axioma? No, profe. No, nunca lo habían escuchado. ¿Y qué te parece? ¿Quién me contestó? De los 2 varones que tengo, ¿quién fue? ¿Aitor o Santi? ¿Quién fue el que habló? Yo, Aitor. Aitor. Bueno, Aitor, ¿y qué te parece este axioma? ¿Es posible que vos podés por momentos dejar de comunicarte? Ja. ¿Qué pregunta? No, es que el silencio siempre te dice algo. Una forma, o no hacer nada es una opción y el otro puede interpretarlo de una manera. Así que estoy de acuerdo a lo que dice ahí, que es imposible no comunicarse, digamos. Uno de los ejemplos que va a dar en el libro seguramente Waslavi, que dice, si uno se sienta, va a viajar en avión o en colectivo y le toca un compañero o compañera de viaje en el mismo asiento y uno se siente y dice, ah, qué bueno, ¿y de dónde sos? Y el otro no contesta nada, es que no se comunica o está comunicándose y diciendo, no tengo ganas de hablar. Entonces, bueno, pero este es el primer axioma de la comunicación de Wallaby, que es uno de los más sorprendentes. Yo siempre les comento que si nosotros tuviéramos una cursada normal y llegaríamos a un momento de un examen, es el que a ustedes más les impacta esto de la imposibilidad de no comunicarse. ¿Cómo lo fundamenta de alguna manera Wallaby? Dice, toda conducta es una comunicación. Y como yo no puedo dejar de conducirme, no puedo dejar de comunicar. Ahora, acá sí tendríamos que aclarar una cosa, que si existiera el famoso esquema emisor-receptor, a ver, emisor-receptor, de la comunicación del modelo matemático, uno podría decir que sería como un axioma centrado en el emisor, pero no se preocupa de lo que pasa con el receptor. ¿Se acuerdan que yo les decía que a mí la definición de comunicación que más me gusta es la de Ansier, que dice, es toda conducta que afecta a otro? Y esta sería una definición centrada como el receptor. Si alguien no es afectado por lo que el otro hizo, no hubo comunicación. Y en este caso sería una definición cierta,
pero centrada en el emisor. Puede haber, en estos momentos justo se cortó la comunicación, o se cortó la emisión, y Luz Veiga no me escuchó lo que yo dije. Entonces, ¿hubo o no hubo comunicación? ¿Tá? Se entiende esta idea de que el primer axioma es cierto, pero está centrado en el emisor, de alguna manera. ¿Tá? La segunda cosa que va a decir Waslavic es que toda comunicación tiene como dos niveles. Una que transmite una información o trata de afectar intencionalmente al otro, pero también al mismo tiempo estamos comunicando la definición entre los comunicantes. Si estuviéramos presencialmente, yo por ahí agarraría, exageraría, me acercaría a alguno de ustedes y con el dedito levantado le diría, así con el dedito encima de la cabeza, le diría, pero escuchá, querido. Y entonces, ¿qué pasa con esa comunicación? ¿Qué significa? Yo también podría también acercarme muy cálidamente y decir, che, pero ¿me escuchaste lo que dije? Entonces, bueno, si bien la comunicación y el mensaje es el mismo, el sentido de la comunicación es la misma, o sea, el contenido de la comunicación fue igual, la relación definida entre los comunicantes en un caso es como democrática, vos sos igual que yo, y en el primer caso es más bien como autoritario. Yo digo, estoy diciendo, mira que vos sos mucho menos que vos, así que me tenés que prestar atención. Yo soy tu autoridad. Entonces, bueno, hay un aspecto que sería el de contenido y otro de relación. Y Waslavic le va a llamar el aspecto referencial y el aspecto conativo. Yo siempre después, cuando llega un momento como una cuestión de mnemotécnica, les digo, esto de hablar de contenido y relación de la comunicación, hablar de conativo y referencial en la comunicación, es el mismo axioma. Y las palabras, justo que se parecen, son justamente adversas, porque contenido se parece a conativo, pero justamente no es conativo, es referencial el contenido de la relación, de la comunicación. Y en cambio, la relación está ligado a lo conativo. ¿Correcto? El tercer... Pasé la filmina, siempre me pasa lo mismo, que la filmina que viene dice lo que estuve hablando un rato recién. Esto nos podría, de alguna manera, recién empezamos diciendo que estas preocupaciones se las hicieron algunos psiquiatras que estaban preocupados de cuándo la comunicación era sana y cuándo la comunicación podía llegar a ser enferma. Lo mismo no es tan fácil y después en todo caso vamos a hablar sobre ello. Pero podríamos decir, una de las posibilidades sería que cuando el contenido de la relación, o lo conativo y lo referencial, pasan a ser como canales contradictorios. Lo que yo estoy diciendo no condice con lo que estoy expresando en la relación, por alguna manera. Me voy a fijar porque por ahí hay alguien que quiere entrar, pero no he visto el... No, bueno, si algún compañero les escribe y dice no puedo entrar, avísenme. No, pero a mí me aparece generalmente, no sé qué pasa. Bueno. Bueno, entonces las comunicaciones, en psicología hemos cometido muchos errores, y uno de ellos es que a veces pensábamos, o muy fácilmente, le echábamos la culpa a la madre. Si había un paciente enfermo, le echábamos la culpa a la madre, y después, en vez de aprender, los psicoanalistas le echaban la culpa a la madre, y después los sistémicos le empezaron a echar la culpa a la familia. Y alguna vez vino un norteamericano y nos dijo, si ustedes quieren, son muy raros los argentinos, porque por un lado quieren echarle la culpa a la familia de la enfermedad del paciente, pero además quieren que la familia lo cuide y lo haga sanar. Entonces, o una cosa o la otra, o le echás la culpa o pedís colaboración. Las dos cosas juntas no van.
¿tá? Pero está bueno, de alguna manera, sería una forma de echarle la culpa, que es que estas cuestiones, estos aspectos contradictorios en la comunicación de la familia del paciente, ¿eh? Acá volvemos a... Queda claro que en el aspecto referencial lo que se transmite son datos o informaciones, y en el aspecto conativo, que está mal escrito porque es con doble E en el conativo, me estoy dando cuenta que hay un error de gramatical, es cómo se expresa la relación. Pero podemos decir, siempre que tenemos una relación conflictiva con nuestro novio, con nuestra familia, es una relación conflictiva en este aspecto conativo, ¿correcto? La puntuación de la secuencia de hechos, ¿no? Y esta parecería que podría ser... vamos a ver también que, como estamos hablando de que en este modelo la palabra comunicación es un sinónimo de interacción, cuando pensamos en la interacción es histórica, no se detiene, es constante, ¿eh? Entonces, estas afirmaciones de que es necesario puntuar la secuencia de hechos es cuando tratamos de analizar la interacción como un hecho comunicacional, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿cómo podríamos analizar este hecho, no? Voy a decir cosas que no son tan reales, pero de alguna manera, si yo... me pasó en cuarentena, me pasó, pero no me di por aludido. Ayer me recibo un reproche que me dice, te olvidaste. ¿De qué me olvidé? ¿No sabés qué día es hoy? 10 de mayo. Y te olvidaste. ¿Y qué supuestamente me había olvidado? De que el día 9 de mayo cumplimos años de casado, que ya son como 45 años que tenemos de casado, y me olvidé. En plena cuarentena me olvidé. ¿Te das cuenta? Con todas las cosas que tengo que hacer me olvido de... No pasó a mayores, porque de alguna manera, pero podríamos decir, siendo más jóvenes, mi mujer, esta mañana yo me hubiese levantado y me dice, ¿no me preparaste el desayuno? Podría haber dicho yo, y dice, con lo que hiciste ayer, ¿cómo querés que te prepare el desayuno? Me podría haber dicho, ¿no? Entonces, bueno, supuestamente lo que... Ahora, en esto, ¿qué puede ser importante? Que según ella, hoy está mal porque yo ayer me olvidé del aniversario, anteayer. Y yo diría, y hoy empezamos mal porque ella me empezó tratando con cara, ¿no? Entonces, de acuerdo a cuando pongamos el punto, es cómo interpretamos la comunicación del otro, ¿tá? Concretamente, estas cosas ustedes se las podrán más fácilmente preguntar o ejemplificar, porque las relaciones entre los jóvenes y entre las parejas tienen muchos conflictos en este área de la puntuación de la secuencia de hechos, ¿no? ¿Por qué me estás tratando mal? Porque te encontré el número de otra persona en el celular. ¿Y por qué miraste el celular mío que es mío? Que tengo... Bueno, ¿quién empieza? La que miró el número, miró el celular que no debía mirarlo, o el que dejó que se pasara un mensaje que no tenía que estar en el celular a los ojos de ella. ¿Dónde se puntúa el hecho, de alguna manera, ¿no? Si nosotros lo pensáramos realmente en la comunicación lingüística, también es importante la puntuación, porque la puntuación es lo que le da sentido a la comunicación. Hay un texto que yo siempre me gusta contarlo esto. En un momento dado hay un cuento de un autor, ahora no me acuerdo, creo que se llama Rosalmacho o algo por el estilo, que se llama Cabecita Negra. Y en ese cuento hay un momento, el cuento comienza con una secuencia de palabras de más o menos 3 páginas o 3 carillas o un poco más, en la cual no hay ningún punto, ni ninguna coma, ni un punto de aparte, ni nada. ¿Por qué les parece que puede estar, por qué le podrá pasar esto de que no haya ningún punto y yo? Porque lo que trata de representar el autor con
con esas páginas es el pensamiento del personaje. Porque en verdad nosotros cuando pensamos no tenemos puntos ni comas ni nada. Pensamos de corrido, inclusive capaz que no tenemos todas las palabras. Por ahí pensamos sin artículos, pensamos, ¿se entiende lo que digo? Entonces, ¿por qué es necesaria la puntuación? Porque la puntuación es importante para entenderte con el otro. A mí me encantaría encontrar un ejemplo de esto de la puntuación, pero los que me acuerdo siempre son los más feos. Por ejemplo, me acordaba uno que tenía que ver, no hay nada... Bueno, no me acuerdo, no me sale. ¿Alguno se acuerda de algún ejemplo de lo distinto que suena una comunicación cuando se puntúa distinta? Yo siempre me acuerdo una que no me la acuerdo bien, que hablaba de negra en baile, pero es muy prejuiciosa, muy machirula era. Pero no me acuerdo bien, tampoco no me la acuerdo como ejemplo. Pero la puntuación también en lo lingüístico es importante para entender lo que queremos decir. Donde para encontrar... Entonces vamos a decir, volviendo a emisor-receptor. Decíamos, en el primer axioma, lo principal del axioma tiene que ver con el emisor. En el segundo está más o menos equidistante, emisor y receptor, porque trata de explicar la relación entre los dos. Pero en el tercero es un axioma que está centrado en el receptor. El que puntúa no es el que emite, sino que es el que recepta. A veces el emisor trata de acentuar o exagerar la puntuación para no producir confusión en el receptor. Pero el que puntúa para encontrar sentido es el receptor. Podemos hacer un ejemplo más largo y menos interpersonal, y entonces en el famoso tema de la guerra sucia o de los gobiernos militares, los militares dicen, nosotros tuvimos que asumir la guerra contra los terroristas porque ellos estaban totalmente desaforados y mataban gente. Entonces ellos justifican lo exagerado de la guerra en que ellos empezaron. Y así también lo justificaría Pando, ¿no? También yo fui joven y viví esa época y nosotros decíamos, esto era un gobierno que había disuelto los poderes, no había ni siquiera justicia independiente, no había parlamento, y en todo caso estaba gobernando el ejército. Entonces la única posibilidad de dialogar con otro ejército, con un ejército es formar otro ejército, un ejército guerrillero. Pensábamos los jóvenes eso un poco. Entonces, y en esos momentos también había algunos autores como Mao Zedong que decía que la guerrilla solo se justifica en un gobierno autoritario y tirano. No se podría hacer una guerrilla en un gobierno democrático. Sería sumamente complejo. Lo decía también Mao Zedong. Bueno, pero me entienden que ahí también estaba la cuestión. Nosotros, la guerra empezó, nosotros tuvimos que actuar, dicen los militares, porque ellos eran violentos con la guerrilla. Lo mismo después también las madres dirían, ahora, una vez que estaban agarrados y estaban encarcelados, ¿por qué tenían que torturarlos? ¿Por qué tenían que matarlos? ¿Cuál era la cuestión? Bueno, puntuación de la secuencia de hechos, espero que quede más o menos claro, ¿no? Pero también una de las cosas importantes, vuelvo a insistir, es que no se olviden en esto que hay interacciones, y que empecemos a pensar en las interacciones, porque el ida y vuelta, la diferencia entre la interacción con la comunicación, que la interacción hay una comunicación de ida y vuelta, y los sentidos van cambiando por este ida y vuelta. La interacción organiza los hechos de la conducta y resulta vital para las interacciones en marcha. Alguno de ustedes puede tener que siempre llega 15 minutos tarde a la cita con la novia y la novia nunca lo reta, entonces ya considera que es natural llegar 15 minutos tarde. O sea, porque está como normalizado en la interacción que es normal llegar tarde para él.
Entonces un día llegó tarde ella y le hizo un escándalo terrible. Entonces, pero si vos nunca te mueves, yo nunca te digo nada porque vos llegas tarde, pero pareciera que cambió la organización de los hechos de la conducta. El cuarto axioma tiene que ver con lo digital y lo analógico. Estuvimos hablando un poco esto de lo digital y analógico, con la cuestión de que la comunicación digital implica un código, un código que es lo que da sentido a la interacción entre los comunicantes. La mayoría de las veces lo digital en la comunicación humana es la lengua o el lenguaje. Y en cambio es analógica, los gestos, los dibujos que podamos hacer, son comunicaciones que la comunicación analógica tiene que ver con la similitud o la contigüidad. Voy a hacer hincapié en esto por lo siguiente. Si ustedes representan el fuego con el humo, ¿el fuego es el humo? No, pero a veces representamos el fuego con el humo porque el humo está ligado, es contiguo al fuego. Entonces, la comunicación analógica es por similitud o contigüidad. Hay muchos otros ejemplos de esto de la representación analógica, no por la contigüidad. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos comunicarnos, por un lado, con una comunicación digital, que es el lenguaje, la lengua o el lenguaje, pero al mismo tiempo acompañamos generalmente esta comunicación con una comunicación no verbal, que es más bien analógica. Entonces, encontramos también que existe esta, generalmente nuestra comunicación, de acuerdo al modelo matemático, siempre se da por dos canales. Y algunos dicen es mucho más fiable la comunicación no verbal que la comunicación verbal. ¿Está? ¿Alguna duda con esto de digital y analógico? Bueno, parece que no. Y la última, que recién decíamos que nosotros analizamos más la interacción como un sinónimo de la comunicación en este capítulo, y decimos que las secuencias, de hecho, que recién estábamos tratando de ver en lo de analógico y digital, suelen tener a veces una tendencia a interaccionar simétricamente o complementariamente. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay una de las posibilidades es que analicemos estos circuitos comunicacionales. Por ejemplo, la relación profesor-alumno es una relación complementaria. La relación amigos es una relación simétrica, porque se supone que se pueden devolver, esto es en términos formales, lo de simétrico y complementario, ¿no? ¿Correcto? Y muchas veces yo les he preguntado, una cosa que solemos preguntar en este momento es que todos idealizamos en estos tiempos la relación que es simétrica, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la interacción en la pareja en estos tiempos es ideal que sea simétrica, de acuerdo a todos los nuevos valores de la identidad del hombre y la mujer, ¿no? Sería interesante que al hombre no se le caiga nada por lavar los platos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O que los ministros no manden a la mujer a lavar papas o a limpiar los platos, como pasaba en otros tiempos. Nosotros idealizamos lo simétrico. Ahora, si acá también podría uno preguntar en un determinado momento, ¿qué relaciones son más efectivas al momento, más efectivas, que producen más éxito en términos comunicaciones? ¿Las simétricas o las complementarias? Yo estoy seguro que si fuera fácil conectar el audio, ustedes me dirían fácilmente la simétrica. Pero sin embargo, la mayoría de las organizaciones que tienen que
garantizar efectividad son organizaciones complementarias, no son igualitarias las relaciones y las jerarquías, son más bien complementarias. Un equipo quirúrgico, todo el mundo sabe que manda el cirujano ahí adentro. Y en un destacamento de policía, no, la relación no es simétrica, manda el comisario. A ver, no, me quedé con... Me apareció un mensajito, creí que era alguien que le entra, pero no. Se entiende esto de que la interacción es simétrica y complementaria, pero además las relaciones pueden llegar a amplificarse y producir motivos de estrés. Porque, por ejemplo, resulta que a Jennifer, el novio, cuando no vivían en cuarentena, esto que voy a contar es de otros tiempos, resulta que empezó a agarrarse la costumbre de irse a comer asados con los amigos, ¿no? Entonces Jennifer le dio mucha bronca y ¿qué empezó a hacer? Y empezó a organizar salidas a bailar con sus amigas. Y entonces resulta que el novio le daba más bronca y se quedaba hasta más tarde y tomaba mucho más cerveza porque Jennifer estaba saliendo con las amigas. Y entonces ya directamente se pasaba y al otro día, ni siquiera el domingo, no venía ni a saludarla. Entonces Jennifer agarró y salía más tarde y el próximo viaje que inventaron fue directamente de un fin de semana que se fueron a las grutas. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que hay una interacción simétrica, porque lo que está haciendo Jennifer y el novio son respuestas del mismo valor que el otro enarbola. O sea, yo trato de hacer lo mismo, pero más grave. La voy amplificando, la conducta, pero es la misma, devuelvo con lo mismo. ¿Se entiende? Hay una interacción simétrica. Ahora, conozco otra pareja, que no es la de Jennifer, y en este caso no le vamos a poner nombre, la vamos a llamar María, y no es de este grupo, María, que María tiene el problema que resulta que muchas veces tiene miedo de decirle al novio lo que quiere hacer, por ejemplo, que se va a quedar toda la noche estudiando porque el novio puede reaccionar mal. Entonces resulta de que no le dice nada, que se va a quedar toda la noche estudiando. Entonces al otro día se encuentra con el novio le dice, pero ¿qué estuviste haciendo? Tenés un sueño bárbaro, ¿qué estuviste haciendo vos? Vos estuviste... Y bueno, y Jennifer le da un poquito de miedo la reacción del novio y se calla la boca. Y entonces el tipo dice, pucha, esta me está escondiendo algo, evidentemente, porque no me dice nada de lo que le pasó. Y entonces resulta que 2 por 3 le pega un grito. Jennifer, pero vos qué haces, María, ¿por qué siempre estás con sueño? Entonces, más miedo le da a Jennifer y inclusive hasta se deprime por la conducta del novio. Y el novio, cada vez que ella se deprime, él considera, esta mina me esconde algo, seguramente me está escondiendo algo. Entonces, bueno, ¿qué está pasando ahí? Que la interacción es complementaria, porque la reacción es adversa, es distinta a la del otro. Es totalmente distinta o adversa a la reacción del otro. Pero va también produciendo una interacción negativa, una interacción que se va amplificando negativamente. ¿Está? Esto es lo que nos permite de alguna manera caracterizar cuál es la característica de las interacciones que realizamos. Esto, por ejemplo, sería bueno, pero, por ejemplo, que ustedes se lo puedan preguntar, ¿y cómo es mi relación con mi madre y con mi padre? ¿Cómo es mi interacción? Bueno, de alguna manera estamos llegando más o menos hacia el final de lo que nos habíamos propuesto por hoy. ¿Están leyendo más o menos? A la miércoles. Evidentemente esta se me piantó, no sé por qué estaba al final. Bueno, ya lo buscaremos. Bueno, lo que me había propuesto con respecto al modelo, ¿se entiende por qué es un modelo distinto?
Yo, en psicología yo diría, si yo quiero ser psicoanalista tengo que apelar al modelo lingüístico, pero si yo quiero trabajar con grupos o con familias tengo que apelar al modelo psicosocial, ¿correcto? Ustedes, ¿cuál es el modelo que más les va a servir? Y si van a hacer, si están estudiando para guía, que van a interaccionar con grupos, el modelo más interesante es el psicosocial, ¿correcto? Ahora, Vicente me va a decir, pero yo lo que quiero es, quiero ofrecer en la comunidad un modelo, una nueva alternativa de turismo y lo tengo que comunicar. Entonces, ¿cuál va a ser el modelo fundamental? El modelo lingüístico, ¿correcto? ¿No? Yo les decía, recién les estaba diciendo, ¿alguno de ustedes se planteó algo de lo de discurso? Yo me tengo que fijar la hora también, pero creo que estamos bien. Sí, nos está sobrando el tiempo. Les decía que no pude terminar con los alumnos pero yo podría aprovechar este pedacito para ver si ustedes tienen idea de lo que es un discurso. ¿Correcto? No creo que hayan... Tendría que ser muy ordenaditos para que hayan visto la clase que yo dejé con respecto a este tema. Pero creo que no lo deben de ser tan ordenaditos, pero de alguna manera me gustaría que lo puedan identificar como discurso, ¿no? Yo el otro día me parece que se genera una pequeña discusión, cuando yo les decía que en la facultad nuestra, la facultad de turismo, hubo un momento que había una especie de discurso de los recursos. Lo que hace el turismo es producto de que la gente se moviliza a otro lado y le gusta movilizarse si lo que vos le ofreces es bueno. La idea así meritocrática del turismo. Si vos le ofreces un hotel con las sábanas que son recontra limpitas, la gente va a querer más vacacionar con vos que si le ofreces otra cosa, ¿no? Ese es un tipo de discurso. Y por ahí yo identificaba, porque fue ayudante mía, a Julia Gerlero, que diría, la gente va a viajar si pasa una buena experiencia, si cuando vuelve se siente que se sintió contenida y entretenida en el viaje. Y ella va a poner más el acento en todo lo que tiene que ver con la interacción en las experiencias turísticas. Pero serían como dos discursos, por ahí lo bueno es que sean complementarios, ¿no? Una cosa no tiene por qué ir en contra de la otra, si lo queremos comprender bien, ¿no? Pero bueno, pero socialmente los discursos son también, Clarín hoy en día los discursos les llama relato. Ellos admiten que, por ejemplo, ellos acusan a los peronistas de que generaron un relato populista, dicen ellos. Que sería como decir, y el kirchnerismo logró generar en la sociedad un discurso populista. Y los kirchneristas dicen, y el relato de Clarín es un relato meritocrático, o sea, un relato donde la sociedad está bien organizada, y si hay algunos que somos muy ricos como nosotros, diría Clarín, porque somos eficientes y buenos. Y por eso es que tenemos... a mí me interesaría que traten de distinguir de alguna manera esto del discurso, y que lo puedan llegar a analizar. Pero me parece que me estoy arrepintiendo de haberme metido en este tema, porque creo que si ustedes no tienen alguna información previa va a ser casi imposible que les deje algo hoy en día claro. Pero volviendo hacia el final prácticamente de las filminas que tenemos, toda la cuestión del discurso, una de las cosas que trata de generar es de generar poder. Si uno impone un discurso en la sociedad, trata de alguna manera de prestigiar algún sector social que adquiera mayor poder a partir del prestigio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, de alguna manera sería una cuestión también de poder lo que se está jugando con los discursos. Bueno,
me estoy arrepintiendo de haberme metido, pero todos estos términos, fíjense que son todos bastante complejos, pero no los vamos a poner a analizar hoy. Vamos a dejar por hoy, ¿eh? Bueno, voy a cerrar la filmina. Y, a ver, Vicente, te quiero comentar que te voy a mandar al grupo que encontré unas filminas que no son mías, que alguna vez las hizo César, pero capaz que César se olvidó de esta filmina y que tiene que ver con psicología social y turismo. No las estuve observando, pero te las voy a mandar para ver si tiene algo que ver con tu preocupación del turismo. Bueno, que el modelo psicosocial queda claro, es bastante fácil, es el modelo más sencillo dentro de todo, ¿no? ¿Hay alguno de los axiomas que les haya producido algún conflicto, duda? Un ratito, aunque sea con... todos agarren y, ¿cómo se llama? Y conecten audio. A ver, Wanda. Profe, Sí. después podría subir las filminas, Una cosa, porque a creo ver, que se entienden más los axiomas de ahí que del texto que tenemos en la bibliografía. Ya bueno, los puedo entender mejor. una cosa, en la PEDCO está, pero lo que puedo hacer es también pasárselos por el WhatsApp, pero en la PEDCO están todos los modelos de la filmina, o sea, están en 4 textos, la filmina que yo trabajo, que es una sola, pero está dividida en 4 para que no sea muy pesada, y si ustedes la quieren bajar es más fácil. Este sería el cuarto, el modelo psicosocial. El que más trabajo le va a dar para entenderse, y está bien que les dé trabajo, y les pido, y yo a veces sería como un tema que es difícil, como el de discurso, es difícil hacerlo, es muy difícil hacerlo simple. Pero en este caso es donde más tiene que trabajar esta posibilidad de que ustedes pregunten, y se pregunten entre ustedes, y me traigan a mí dudas concretas para que las resolvamos. ¿Correcto? Pero vos lo decís por este modelo o por todo. Por lo que viste también del último. Yo en un momento dado me fui hacia la parte de esto de las actitudes, los valores, están en el modelo 4. El tema de la actitud es un tema esencial en la psicología social norteamericana. Vos, a ver, Wanda, fuiste vos la que hablaste, ¿no? Vos No, hablé recién. Alondra, al pelo, ¿viste? Tenés razón, me marcaba en amarillo, yo creí que era Wanda porque justo le había reiniciado el audio a Wanda. Alondra, a ver, una cosa, ¿vos conocés tus actitudes? Creo que sí. A ver, dale, a ver, describime una actitud tuya, ¿qué es una actitud? Bueno, te voy a facilitar la cosa, te voy a ayudar con una definición. Pero este tema, además de comunicación, lo vamos a ver en la cuestión de psicología social específicamente. Y una definición de actitud es una tendencia a la persistencia de una elección en una conducta. La mierda, está difícil esto, ¿no? No nos hemos podido conocer, pero ¿sos de usar vaqueros? Sí, Bueno, antes sí, ahora no. ahora que estás en la casa, creo que yo anduve como 2 meses Claro. más. Ahora ando con pantalón de ejercicio porque son más abrigados. Sí. Y ayer estuvo Gastón Pauls en Sobredosis TV y decía, no me enfoquen de abajo que estoy... No sé si en buenas o en calzoncillo, ¿no? Pero bueno, creo que la tendencia a todos ahora fue de la cintura para arriba, nos vestimos bien. No, bueno, más o menos. Pero bueno, pero generalmente las de usar vaqueros. ¿Y por qué usabas vaqueros?
Y porque me gustaba cómo me quedaban, supongo. Te marcaban la cola. En, en una dama, lo que es importante que no me la tire para abajo, me la levante. Bueno, pero lo importante, lo que quiero es que veas en eso que hay una actitud. Vos dentro, cuando te vas a vestir, no elegís cualquier posibilidad, sino que tenés una tendencia a repetir una actitud, una conducta, por ejemplo, al vestirte. ¿Correcto? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Mi hija dice que ella tiene una tendencia que le gustan los chicos que no son muy lindos. A los ojos de las otras chicas, los que ella elige no son muy lindos. Eso podría ser también una actitud. ¿Ah? ¿Correcto? A Vicente yo lo cargo un poquito porque él es el que más toma una actitud de meritocrática respecto al turismo. Él va a ser una persona que va a darle un nuevo vuelo a la ciencia del turismo. Vicente, no te enojas por lo que estoy diciendo, pero dentro de No, para nada, profe. dentro de las preguntas que yo escucho, Vicente es el más preocupado de esto de la formación quiero formarlo como un buen licenciado en turismo. ¿Está? ¿Correcto? Al pelo. Pero y lo podríamos ver de otras muchísimas maneras. Al momento de elegir una gaseosa, cuando yo era joven, prácticamente era Coca-Cola o alcohol. Por eso es que, por ejemplo, los rusos dejaron que entrara la Coca-Cola a Rusia para poder tratar de combatir el alcoholismo. En la Argentina ya se perdió esta actitud coca-colista en la Argentina, ¿no? Hoy en día habría otras actitudes en cuanto a la elección de gaseosas. ¿No? Pero bueno, si vuelven a pensar en la definición, la tendencia, la persistencia en las elecciones de conductas. ¿Correcto? Y esto es una cosa bastante importante en la psicología social. En la psicología social norteamericana, lo que tiende es a centrarse en las actitudes más que en los pensamientos, porque las actitudes pueden ser adversas a los pensamientos, no necesariamente coinciden. Entonces ellos toman más como objeto de estudio las actitudes que los pensamientos. ¿Tá? Entonces, bueno, en el turismo podríamos plantearnos esto. ¿Cuáles son el otro día yo trataba de ampliarles la visión del turismo, o se la trataba de ampliar a Vicente diciéndole, vos no vas a ganar nada, no vas a descubrir la pólvora si lo que querés si apelás a vender turismo de esta zona diciendo que es el turismo, que esté más cheto, más VIP, que es la forma en que se trata de vender muchas veces el turismo. Pero no te vas a dirigir a todo el público. Entonces, creo que quedó medio suelto lo que yo les trataba de decir cuando les planteé lo del turismo de aventura. ¿Se entendió por qué yo planteaba el turismo de aventura? Porque no es un turismo que se pueda vender como un turismo, por ejemplo, apelando si sos cheto, hacé turismo de aventura. Si sos rico, como por ahí se puede vender algún otro turismo más VIP. ¿Correcto? Meto la pata cada vez más. A ver, Jennifer. ¿Qué pasó, profe? No, te iba a decir, ¿y la acerté con lo de tu novio o no? No, no es así. No aclaraste nada, querida. Yo me iba a quedar con la duda. Así que no es así. No se le ocurre comer asados y jugar al fútbol y esas cosas con los amigos todo el día. No, profe. No es así. No todo el día. ¿Está escuchando ahí? No, si no está. No está. Estás en No. familia. Le di argumentos. Sí, estoy con mi familia. Le dio argumentos a tu papá entonces. Bueno, al pelo. Bueno,
y María no existía. Che, ¿por qué no elegí ninguna... Estas cosas no las elegí con los muchachos, con el Santi, con el Vicente, con el Romero? Ahora las chicas, a ver si se le ocurre algún tipo de actitud, de análisis interaccional de los chicos estos. ¿Eh? Dale, Alondra, ¿a cuál conoces más de tus compañeros? O Luz, a ver. Luz. Hoy tuvo... Luz es la que Sí, tiene... profe. No, vos sos la que tenés peor conexión, que 2x3 se te escapa, no se te sale directamente, porque vos, Sí, vivo como en zona de chacra y cuando hay un poco de viento, ya te nada. altera y se te va te salís. Por eso también tenés apagado el micrófono y todo. Pero bueno, a ver, conocer a alguno de tus compañeros más que hay alguno que lo identifiques un poco más para tratar de plantearnos estos ejemplos de la psicología social con alguno de tus compañeros. No se me estaría ocurriendo nada. Nada. Eh, Al Santi hay que tratarlo con cuidado porque está al lado de la novia, así que no hay que decirle nada. Bueno, al pelo. Y el Aitor, tengo una foto del Aitor. Aitor, a ver, bueno, vamos a ir dejando, pero me gustaría que alguno haga una pequeña evaluación de la clase y de alguna manera la evaluación también incluya las cosas que crean que no hayan estado bien y que tengamos que reforzar la próxima. Aitor. Sí, profe. Dale, a ver, pequeña evaluación de la clase y una crítica constructiva para mejorarla la próxima, dale. Ya, ni idea, no, Idea. Bueno. No, es que no tuve ningún problema hasta ahora y me va gustando No cómo va tuviste- haciendo las cosas. Va todo bien. La Lo que pregunta no, tiene lo que también la sí he intención. revisado, Sí, dale. lo que sí no he revisado, porque no he visto, es si o sea, han actualizado los teóricos para la bibliografía para leer los teóricos, digamos. O sea, ya al venir los teóricos con bibliografía leída. Capaz que eso sería Lo ideal. como algo bueno, digamos. Bueno, Sí. les voy a tratar Como de... que, En verdad como que ya, en perdón, verdad, como que ya estuviera ya indicado, digamos, a eso me refiero. al pelo. Una cosa, sé que en la otra materia, en la del FASE, siguen usando mucho la PEDCO. ¿Ustedes a la PEDCO le dan bola o poco? No. Yo sí. Vos le das bola. yo también entro casi Bueno. todos los días a ver qué onda. Bueno, el pelo. No, porque bueno, por ejemplo, hoy me preguntaban por las filminas y están las 3 filminas. ¿O la vieron las 4 filminas de comunicación? Están. Pero sí faltarían las... No, están las de comunicación y están las de la unidad 1 y 2, de filminas. Bueno, al pelo. No, yo les voy a pasar lo mismo las cosas, voy a usar los dos canales. El drama que tiene el WhatsApp es que si ustedes no lo ven en el momento que lo mandamos, si no lo guardan o lo acomodan en algún lado, después no necesariamente, no es fácil de buscar en el WhatsApp, porque tenía que volver muy atrás para buscarlo. Lo mismo una cosa también, yo les voy a pasar un enlace de un Drive. En el Drive están casi todos los teóricos, si es que los quieran descargar, y si no están en YouTube, si les es fácil verlo. Por ejemplo, yo parto del supuesto que me parece que recién Jennifer, por ahí le conviene bajarlo porque no necesariamente lo ve fácil por el YouTube, por ejemplo, en una de esas. ¿Está? Y también están, casi toda la bibliografía va a estar en eso, en ese Drive. Pero yo también se las voy a ir mandando. Ahora ya sí tiene que tratar de estar más o menos, porque en cualquier momento vamos a planificar la evaluación, que todavía no sé bien. Hoy nos reunimos con César y vamos a charlar, vamos a acordar cómo vamos a hacer la evaluación. Ya, ni bien lo tengamos nosotros claro, se los vamos a explicitar a ustedes, pero la idea es que
sí tenemos que llegar a un periodo evaluativo, así que vayan poniéndose al tanto, viendo. No se olviden que los videos son como parte de la bibliografía también, ¿eh? Al pelo. Bueno, bárbaro. ¿Hay alguien que ustedes conozcan que esté cursado? Yo me acuerdo de Celeste Rodríguez, que no se engancha con esto. ¿Alguno de ustedes se comunica con ella? Bueno, no. Está bien. No, voy a tratar de comunicarme con ella para ver cómo anda también ella, ¿eh? Bueno, dejamos por hoy. Después voy a ver si les puedo... les voy a mandar un mensaje que seguramente va a ser un Word, donde esté en el Word, voy a tratar de poner los enlaces para que ustedes sepan dónde encontrarlo, de todo lo que necesitarían tener como información, ¿eh? Yo también les decía que había una ficha mía de comunicación que les recomendaba que no empiecen por leerla, pero sí es la ficha sirve como para tratar de cerrar en la cabeza el tema, ¿eh? Bueno, dejamos por hoy. Dale, profe. Ahí voy a revisar el YouTube porque no me había olvidado que estaba esa opción para ver las cosas, digamos. El YouTube está, que yo trato de darle opciones para los que tengan mala conexión. Y además el YouTube no lo podés bajar. Si a vos te conviene tenerlo en algún lado, en tu computadora, donde sea, en el Drive que yo les voy a dar, tienen también las versiones, tienen las cosas como para bajarlas, para descargarlas. Y tienen dos versiones. Una que es de buena definición, pero para lo que nosotros hacemos, las clases que hacemos, que son las filminas, se ven muy bien aunque sea muy malo el video. Entonces, también tiene una que es de videos más chicos, para bajar y descargarlos más fáciles, ¿eh? Al pelo. Los dejo entonces. ¿Estamos? ¿Nos despedimos? Chao, profe, buenas tardes. Chao. Hasta luego, profe. Chao, nos vemos. Chao.